Hola, ¿qué tal, querido colega? Vamos a hablar un poquitico sobre estos artefactos que realmente, estos subtipos de reverberación que lo preguntan mucho en el examen, a todos les va a salir, así sea una pregunta, tanto como eh, reverberación, los subtipos, que le puedan preguntar sobre cometa T, que le pregunten sobre el ring down, cuál es la causa, por qué ocurre en cada uno de ellos, ¿ok? Si existe la forma de cómo eh, eh, optimizar esa imagen o poder eliminar ese artefacto, ¿ok? Y eso es un punto importante para el examen. A todos les va a salir, así que les pido por favor apréndanse de memoria el concepto de cada uno de ellos, porque les pueden hacer la pregunta como definición, como les pueden hacer la pregunta como le coloquen la imagen, ¿ok? Porque son artefactos que son comunes, es lo que más nosotros podemos observar en la práctica diaria, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre el ring down. ¿Qué es el ring down y cuál es el mecanismo de por qué ella se forma y cómo se forma ese artefacto? Entonces recuerden siempre cuando hablen de artefacto ring down, este tipo de reverberación, estamos hablando, estamos en presencia de que el haz del ultrasonido hace una interfaz, hace una conexión con aire, tejido o aire líquido. También se le puede dar cuando tenemos edema perdón, cuando tenemos derrame pleural también puede, esa interfase que existe entre aire y líquido puede generar este tipo de artefactos. Entonces, una de las cosas importantes es cuando el ultrasonido choca como burbuja de gas o choca con una burbuja de gas, que es donde generalmente vemos esta burbuja de gas. En el colon, en el intestino, generalmente vamos a ver esta burbuja que se produce de gas, que es lo que nosotros también escuchamos cuando hacemos, ocultamos el colon o hacíamos ese estudio, estábamos estudiando nuestro paciente, que colocábamos el tetoscopio y podíamos escuchar esos ruidos, esos movimientos de burbuja a través del el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, cuando ese haz de ultrasonido choca con estas burbujas de gas, o por ejemplo las vías biliares infectadas, que también se pueden ver en el endometrio cuando hay una endometritis, ¿ok? Que generan esas burbujas de gas en los accesos por las burbujas de gas que generan eh, las bacterias, ¿ok? Y bueno, en el intestino o en la neumobilia también se puede ver, o que estemos evaluando de entre las costillas intercostal, la pleura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa? El sonido atraviesa ese tejido, ¿ok? Llega a esa interfase que viene siendo supongamos que es esa burbuja de gas que está en el intestino, como esta imagen que estamos observando aquí. Fíjense que esto es piel, tejido celular subcutáneo. Aquí generalmente, pues, esto para mí es la línea alba, lo reconozco más o menos por la estructura, y que está por debajo entonces de estos rectos. Bueno, vamos a estar en presencia del sistema gastrointestinal. ¿Y qué es esto que estamos aquí? Esto es simplemente el marco colónico, y como vemos el marco colónico va a estar esto full ¿de qué? De gases. Entonces ya estamos aquí en presencia de qué? De gas, de burbuja de gases. Cuando ese ultrasonido choca con esa interfase, ¿qué va a hacer ella? Parte de esa energía se va a quedar atrapada y rebota rápidamente dentro de esas burbujas. ¿Ok? Entonces hace un proceso de resonancia. Comienza como a hacer un proceso de resonancia. Las burbujas actúan como pequeños resonadores acústico en lugar de reflejarse solo una vez. Entonces, ¿qué sigue? Ellas siguen vibrando, van a seguir vibrando y liberando estas ondas después de el pulso inicial. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a mantener un eco sostenido, y eso es lo que nosotros vemos aquí, estas líneas hiperecogénicas, esos ecos sostenidos resonando, y por eso que vemos esa línea continua hiperecogénica a mayor profundidad, porque siempre que los ecos, el gas, siempre como va a estar ahí, esa burbuja, siempre va a estar chocando, va a haber siempre resonancia, ¿ok? Y vamos a ver una cola ecogénica brillante que se extiende en la dirección del haz del ultrasonido. O sea que ella prácticamente va a viajar por todo el haz del ultrasonido hasta donde llegue, hasta la profundidad máxima que ella
se vaya a encontrar hasta su último reflejo. ¿Ok? Y eso es una de las cosas, las diferencias del Rindam, ¿ok? Entonces aquí vemos varios ejemplos del pulmón, vemos ejemplos del colon, ¿ok? Donde vemos que esas líneas hiperecogénicas, estas líneas hiperecogénicas, cuando el haz del ultrasonido choca con una estructura de aire como el gas, ¿ok? Se va a mantener este proceso de resonántico, ¿ok? Donde ella, en lugar de reflejarse solo una vez, va a ser continuamente, va a estar continuamente vibrando y liberando ondas después del pulso. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a mantener una cola, por eso que será ecogénica brillante y es la diferencia entre la cola de cometa Tay y el Rindan. ¿Ok? Igual es un tipo de reverberación, simplemente que ella la vamos a ver en interfaces de aire y tejido o aire y líquido, a diferencia del cometa Tay que ahora vamos a explicar. ¿Ok? Entonces la línea va a permanecer en todo el haz del ultrasonido, a diferencia del cometa Tay que no es en todo el haz del ultrasonido. La reflexión o la resonancia es mucho más pequeña. ¿Okay? Y ese es lo que realmente nosotros debemos de reconocer. Y también otros ejemplos importantes de la reverberación típica, que ya lo hemos hablado, que son ecos múltiples entre dos interfaces paralelas. Por ejemplo, en la aguja o en la pleura, ¿ok? Cuando nosotros se ven esas líneas equidistantes, como decía la doctora Macena. Entonces, el ring down no depende de la superficie paralela, sino de las microburbujas vibratorias. Si no hablan de microburbujas, no hablan de gases, no hablan de interfaces aire-tejido, ya ustedes saben que el artefacto que da es un ring down, ¿ok? Por ese aspecto sólido y brillante que da de un eco continuo, ¿ok? Por el haz del ultrasonido que está viajando por todo ese tejido. Entonces, el cometa Tay, este mecanismo se genera cuando el ultrasonido incide en dos superficies muy reflectoras y muy cercanas entre sí. ¿Ok? El haz sonoro rebota repetidamente entre ellas, mínima reverberación. Vean, mínima reverberación. El haz sonora rebota repentinamente entre ellas, ¿ok? Lo cual, como la distancia es mucho menor que la longitud de onda, los ecos se van a funcionar y el equipo lo dibuja como una cola ecogénica sólida y brillante, pero con una distancia corta. ¿Ok? Entonces, es una cola corta, brillante y afilada porque ella va a ir perdiendo esa ecogenicidad, ¿ok? A medida que va viajando el ultrasonido y entonces vamos a ver como una cola. Por eso que se dice cometa Tay, ¿ok? Porque es como una cola que ya va haciendo esa función, ¿ok? Que se vaya extendiendo hacia abajo desde el objeto que está interfiriendo con ese haz del ultrasonido. Entonces no hay, lo importante es que no hay espacios negros entre ecos. Vamos a ver esa línea hiperecogénica que a la diferencia también de la reverberación clásica y que se ve esos espacios paralelos uno entre otros, ¿ok? Por la interfase reflectante. Entonces, es importante recordar también que ¿dónde lo vamos a ver? En la adenomiomatosis, en la vesícula biliar, perdón, en la adenomatosis de la vesícula biliar o que se generen esos cristales de colesterol en los senos de Rocky Tandy, también en los clics quirúrgicos, agujas metálicas, también se puede observar ese ring down, como también se puede ver la reverberación. También podemos ver el ring down perdón, el cometa Tay, también lo podemos ver en esas interfaces de aire líquido, también se puede generar dependiendo del tipo de reflexión. Simplemente siempre nos van a decir qué interfase está produciendo ese artefacto, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Reconocer cada uno de ellos cuando nos hablen de grasa, cuando nos hablen eh, eh, de que si hay eh, perdón, es una cola brillante, corta, ¿ok? Y que es afilada y que va perdiendo su, su extensión hacia abajo, estamos en presencia entonces de un cometa T, ¿ok? Siempre es importante recordar esto para el examen, las diferencias de estas dos.
¿ok? Ya saben que el Cometa Tail siempre va a tener una cola corta, fina y brillante, mientras que el Ring Down siempre va a tener una cola larga, continua y tipo también como un tipo de antorcha, ¿ok? Entonces el Cometa Tail es con múltiples funcionados de superficies sólidas o cristales que también se pueden ver cuando tenemos estas calcificaciones, pequeñas calcificaciones, podemos ver que también se va a formar ese ring down. ¿Ok? Igual aquí cuando un pólipo o una adenomiomatosis de la vesícula biliar, ¿ok? También podemos observar ese ring down. Y otra cosa, fíjense que aquí lo vamos a ver, vamos a continuar viendo, generalmente le van a colocar en una vesícula biliar porque es donde más se ven por la adenomiomatosis de la vesícula biliar. Y fíjense que aquí en estos espacios intercostales, como nosotros vamos observando esta pleura y que en esta imagen dice cometate. Ok, pero ven la diferencia, cómo va perdiendo esa ecogenicidad a medida que va viajando por, por las interfaces del ultrasonido. El rindao no, el rindao siempre se va a mantener en constante resonancia, ok, siempre va a estar constantemente resonando para producir ese tipo de artefactos. Entonces, bueno, espero que realmente les quede claro y cualquier cosa me dejan saber. Gracias.